Bienvenidos un día más a nuestro podcast Innovación con los cinco sentidos. Hoy tenemos la suerte de contar con Eva Giner, que es directora de innovación en SPB Global Corporation, que fabrica productos de higiene y desinfección, donde lleva trabajando 15 años y casi 4 como directora de innovación. SPB es un importante proveedor de Mercadona, aunque sea mejor que Eva también nos explique un poco qué es lo que hace. Hola Eva, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola Javier, bueno, gracias a vosotros por invitarme. A mí la verdad es que me gusta mucho compartir mis experiencias, lo que yo sé, lo que he vivido y mis conocimientos con otra gente, porque es que yo he aprendido, soy bastante autodidacta en el tema de innovación y la verdad es que yo empecé viendo también y escuchando muchos podcasts al inicio de otra gente, o sea que sé lo útil realmente que es. Que puede ser fenomenal. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco más porque SPB es una empresa que yo conozco bien, pero bueno, hay que estar un poco metido en el sector. Creo que seguís siendo un muy importante proveedor de Mercadona y Mm. de algunas otras grandes compañías de retail. Cuéntanos un poco más sobre la empresa, qué es lo que hacéis para que lo conozca la gente. Sí, bueno, pues nosotros somos fabricantes de productos de limpieza y de cuidado personal y tenemos en España tenemos 4 plantas, que 3 realmente están en Valencia y tal, que es bueno porque la empresa ha ido creciendo y entonces pues hemos ido ampliando, ¿no? Otras naves en el mismo polígono y luego una en Sevilla y luego tenemos una empresa que adquirimos en Alemania. Y como tú has dicho, sobre todo nuestra actividad fundamental es la venta de lo que es marca de distribución. Hacemos también contract manufacturing para marcas grandes y tal. Y, Ujú. y ahí, bueno, pues en España, como has comentado, nuestro principal cliente es Mercadona. Y luego fuera de España, pues tenemos otros clientes, pues trabajamos pues para Tesco, para Aldi, para Lidl, etcétera. Y sobre todo dentro del mercado europeo y Reino Unido. Pero bueno, también hemos vendido en alguna ocasión incluso en países tan remotos como Australia. Muy bien, fenomenal. Oye, ¿y cuál es el papel de la innovación en SPB? ¿Qué tipo de proyectos buscáis o preferís? ¿Qué retos que se puedan contar queréis resolver a corto plazo? Pues lo que hicimos en SPB, lo que era la innovación al principio, o sea, hablamos sobre todo de lo que era innovación en producto y estaba circunscrita dentro del área de I+D. Y Ujú. hace unos años se le decidió dar más protagonismo. Y lo que se hizo fue escindirla del área de lo que ahora nosotros llamamos área de producto. Y se le dio más calado, ¿no? Se transformó en lo que era innovación en producto, en proceso y también en modelo de negocio. Y se separó esta parte. Entonces sí que es verdad que si mantenemos la parte, por supuesto, de innovación en producto, Ujú. donde alineados, aquí todo parte un poco de lo que es la estrategia de la empresa. Entonces la estrategia de la empresa sobre todo es crecer en la parte de sostenibilidad. Y dentro de la parte de sostenibilidad, pues hay tanto pues gamas de productos nuevos como mejoras a productos ya existentes. Entonces, pues cosas que en las que estamos trabajando, pues estamos trabajando en la parte de, por ejemplo, el formato este de detergente en láminas. Ah, muy bien. Ujú. Qué Sí, que esto interesante. además ahora justamente es la feria esta de la PLMA, ¿no? Que es la feria de marca de distribución y tal, y esto pues Sí, lo estamos presentando y tal. muy bien. Luego, por ejemplo, como ejemplos digamos, de hacer más sostenible gamas que ya tenemos, nosotros ya empezamos a trabajar hace mucho tiempo en todo lo que es la concentración de los productos y apostamos muy fuerte por lo que son las hidrosolubles, las cápsulas hidrosolubles, tanto Ujú. para ropa como para lavavajillas. Y ahí Ujú. lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, pues pasamos de la tarrina que teníamos en plástico, pasamos a la tarrina de cartón, que es un proyecto que bueno, eso ya lleva un tiempo en el mercado. Y luego, Ujú. por otro lado, estamos trabajando también en pasar el doypack de plástico a doypack de papel. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu papel en la innovación de SPB? Estamos hablando de la innovación de la corporación. ¿Cuál es tu papel y cómo estáis organizados? Lo has explicado un poquito, pero bueno, por clarificarlo un Sí, poco más. bueno, pues mira,
bueno, que no he explicado la parte igual también de proceso, y esto ayuda un poco también a entenderlo. En la parte de proceso nosotros no desarrollamos nuevas tecnologías, lo que hacemos es ver tecnologías que hay en el mercado que son más novedosas y cómo implantarlas dentro, si tendría sentido implantarlas desde SPB y qué beneficios son los que nos aportarían. Y ahí, sobre todo, estamos hablando de mejoras de eficiencia desde el punto de vista de automatización y digitalización. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos? Digamos que todo, hay, digamos, tres patas, que son la de parte de producto, proceso, bueno, modelo de negocio y luego la parte de dinamizar cultura de innovación. Entonces, para conseguir todo esto y para conseguir digamos, que se generen más retos internamente dentro de la empresa y luego se desarrollen también más proyectos, tenemos lo que llamamos los champions de innovación, que los tenemos, que son unas 23 personas que son, digamos, los dinamizadores, ¿no? Son esas cabezas tractoras en cada una de las áreas. Y que su misión es la de, por un lado, colaboran también en la función de exploración. O sea, ellos también están observando nuevas tendencias que hay en el mercado, porque, bueno, desde todas las áreas pues tenemos contactos con proveedores, la gente acude a ferias, acude a charlas, etcétera, ¿no? Entonces, esa función de exploración colaboran también en ella. La puesta en común con el resto de la organización, esto se haría a través de lo que nosotros llamamos los observatorios de innovación, que es donde ellos, bueno, y yo también, por supuesto, cuento qué cosas nuevas hemos visto y qué cosas podrían ser interesantes y los beneficios que podrían tener SPB. Y luego también colaboran en toda lo que es la propuesta de retos, ¿no? Que hacemos anualmente 1 o 2 veces, en el que pues identificamos qué tendencias queremos abordar de las que vemos en el mercado, si son para productos, o si es la parte de proceso, pues también mucho dónde nos aprieta el zapato y a partir de ahí vemos cómo lo podríamos resolver. Ahí sí que hemos hecho cambios en la forma de trabajo, porque normalmente la gente venía ya con la idea y la solución, ¿no? Y a veces incluso con el presupuesto, ¿no? Y dijimos, bueno, no vengas ya con la solución porque a lo mejor pueden haber muchas más soluciones, ¿no? Claro. Y para no limitar, ¿no? Para no sesgar desde el inicio, ahora se hacen, digamos, como si fuera se explica el problema, ¿no? En general, se evalúa un poco el impacto que tendría resolverlo, ¿no? Según a lo mejor, pues, de una manera muy sencilla, en función del número de personas que tienen ese problema, cuántas veces se hace esa operación a la semana, etcétera, etcétera, y luego ya a partir de ahí se buscan soluciones. Y en esto también colaboran los champions. O sea, que veo que os apoyáis mucho en esta estructura de champions, ¿no? Sí. Aparte de tu departamento de innovación, que no sé cuántas personas sois, y que asumís la innovación de producto, proceso y modelo de negocio también, os apoyáis mucho en esta estructura de champions, ¿no? Sí, sí, porque es que era la única. Bueno, ha sido una manera también de conseguirlo, de estar trabajando en conseguir que la innovación, ¿no? Permee a toda la organización. Claro, porque luego cuando lanzáis un proyecto en el que necesitáis, por ejemplo, alguien de comercial o de marketing, participan estas personas, los champions. Sí. Bueno, ¿Solo ellos? No necesariamente los champions, ¿eh? Cuando ya, digamos, el reto se traslada a un proyecto y se abre un proyecto, no necesariamente son los champions los que ejecutan el proyecto. Vale. Eso ya hay un equipo interdisciplinar según el tipo de proyecto que sea y es ya cada área funcional la que determina qué personas son las más adecuadas para colaborar en función, bueno, pues o de sus conocimientos o de la carga de trabajo que haya en cada momento. Vale, hablaremos un poquito más de la innovación, por supuesto, y de cómo hacer los proyectos y tal, pero ahora que ya hemos entrado en materia, un poquito Eva como persona, ¿vale? Me gustaría que la gente te pudiera conocer, pues, cuáles son tus intereses, tus hobbies. Bueno, yo creo que soy una persona bastante curiosa porque de hecho creo que soy de las personas que más cosas diferentes ha hecho dentro de la organización, ¿sabes? O sea, yo empecé ya dentro de SPB, que antes estuve trabajando sobre todo en otros sitios en la parte de operaciones, pero luego ya dentro de SPB yo entré en la parte de calidad y medio ambiente. Luego fui al origen de la oficina de proyectos, ¿no? Pues, en SPB, que esta parte, bueno, pues se manejaba más o menos, pero no estaba, digamos, estructurado y tal. Luego cuando se hizo la adquisición en Alemania, estuve un año como gerente de la planta de Alemania y luego ya esto es cuando he empezado a hacer la parte de innovación. Entonces, digamos que
he tocado muchos palos y tengo una visión, eso ayuda bastante, ¿no? Sobre todo porque la parte de innovación, como nosotros la hemos ampliado bastante y es muy amplia, pues te ayuda un poco a entender, sin ser experto, entender un poquitín de todo y entender de la problemática en cada punto y cuál podría ser a lo mejor la solución más adecuada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que soy una persona curiosa y flexible, porque según me han ido apareciendo las oportunidades, pues las he ido cogiendo. Las has aprovechado. ¿Qué te ha traído de la innovación para decir que sí, quiero ser directora de innovación en SPB? Pues, a ver, creo que me lo plantearon sobre todo porque yo ya llevaba un tiempo haciendo bastantes, digamos, observación del mercado, de ver qué tendencias habían, etcétera, y por mi propia iniciativa yo llevaba haciendo un tiempo haciendo presentaciones pues de tendencias, pero muy generales del mercado, ¿no? De cómo se va moviendo las cosas más a la customización, por ejemplo, en temas de retail, de cómo se movía mucho el retail en China, de cómo empezaba a aparecer el e-commerce, de la venta por influencers en China y todo esto. Y creo que fue un poco a partir de que la organización vio un poco también que estaba interesada por todo esto nuevo y de ver cómo podíamos traducirlo, pues que me ofrecieron, ¿no?, esa oportunidad de trabajar en innovación y a mí me gusta mucho porque me gusta, si eres una persona curiosa y siempre estás mirando, aunque sea cosas por tu inclinación personal, que mucho más como te permite realizarte si además las puedes luego llevar a cabo. Muy bien. ¿Qué hobbies tienes fuera del trabajo? Pues lectura, teatro, la ópera. Me gusta mantenerme en forma también, o sea, voy a nadar, al gimnasio, todo eso y tal. Yo creo sobre todo, y viajar. Ahora un poco menos porque ya están mis padres muy mayores y tal, me toca estar un poquitín más de enfermera también. Pero antes de que tal he viajado mucho por el sureste asiático, también por Sudamérica y tal, eso me encanta. Sobre todo es que me gusta, que yo creo que está un poco también en el espíritu este de conocer cosas, me gustaba ir a sitios de culturas muy diferentes, como que me sorprendieran mucho, ¿no? De decir, por aquí que hacen las cosas de forma completamente diferente. ¿A ti te Eso sí. gusta sorprenderte y tal? O sea, no es extraño que Sí, hayas acabado en la innovación, ¿no? ¿Qué país recomiendas de sudeste asiático que yo no he estado? pues a mí, bueno, Vietnam me gustó mucho. Luego Camboya, combinándolo con Camboya, que está lo de los templos de Angkor, los templos de Angkor son espectaculares. Bueno, yo diría esos dos, pero bueno, es que hay muchísimos. Malasia también me gustó, no lo sé, es que es muy difícil. Esto me lo pregunta cuando viajaba más y tal, que todo el mundo me decía, ¿pero dónde vas a estar este verano y tal? Me lo preguntaba muchísima gente, de qué sitio te ha gustado más. Y es que Claro, cada uno tiene como su sabor diferente. Eso, claro. eso me cuesta mucho, la verdad. Muy bien. Bueno, repasando un poco tu trayectoria profesional, has estado, como hemos dicho, llevas 15 años en SPB. Antes estuviste en Taikon, ¿no? Electronics. Sí, Type Electronics, sí. Bueno, ¿cuáles dirías que han sido los hitos de tu carrera y qué logros has conseguido? Eres joven todavía, pero bueno, ya tienes una trayectoria. Sí, sí. ¿De qué Yo estás no soy tan joven. ¿De qué te sientes orgullosa? Yo creo que me siento orgullosa sobre todo de no haber dicho que no a diferentes cosas que me han surgido y luego con mucho esfuerzo haberlo conseguido. Cuando generas, Ujú. por ejemplo, áreas nuevas como fue por la parte esta de, por ejemplo, lo de la parte de los proyectos, la parte ahora de innovación, no existía esa función antes, que de alguna manera estaba repartida y tal, esa función de crearlo desde cero, que te peleas con mucha gente, la realidad, porque también les quitas un pedacito de su trabajo, ¿no? Al final para hacerlo tú y a lo mejor tú además lo ves de otra manera, etcétera. Creo que es lo que más me gusta, ¿no? El desafío de cuando empiezas una cosa y ver cómo la vas generando. También es verdad que es una parte de mucha resiliencia, porque no todo sale a la primera, ¿no? No, no, por supuesto. Si fuera tan fácil lo haría todo el mundo, ¿no? Mm. Oye, he visto en tu LinkedIn que me ha llamado la atención en la presentación que haces que decía experiencia en resolución ágil de problemas. ¿Qué es para ti la resolución ágil de problemas? A ver, al final creo que lo que ocurre normalmente en las organizaciones es verdad que según van creciendo tienes que generar estructuras cada vez más complejas y
todo está más procedimentado y tal, y es necesario, porque si no sería completamente ingobernable y muchas veces no se llegaría a la solución. Pero a mí me sigue mucho gustando lo del el management by walking around, ¿sabes? Lo de ir directamente a la mesa de la persona y hablar el tema y si se puede ser solucionarlo. Y no me importa muchas veces, y lo hago bastante, sobre todo porque en la parte de innovación a lo mejor hay cosas que no están tan estructuradas o hasta que se abre el proyecto y entonces sí que ya va por, digamos, por uno, ya va por vías, no por carreteras que te puedes cambiar de carril y tal. Yo hago muchas cosas que directamente las hago yo. ¿Sabes? O sea, si es necesario pedir una oferta, se pide una oferta, si tengo que hablar con este proveedor y tal. Y entonces creo que eso le da agilidad a las cosas. Muy bien. Por otra parte, también me ha llamado la atención lo de dinámicas de equipo. ¿Qué crees que, o sea, al final hacemos las cosas con nuestros equipos, la IA mediante, que también te voy a preguntar sobre la IA, la inteligencia artificial, pero ¿qué crees que es más importante a la hora de gestionar un equipo? Tú que has tenido niveles de responsabilidad elevados. Sobre todo conseguir una visión común. Ujú. Diría yo. A ver, si todo el mundo no camina, o sea, no está convencido del objetivo de un proyecto, la gente que no lo está no va a tirar del carro. Le va a costar, le va a costar. Entonces es muy importante para mí conseguir que todo el mundo, realmente esté motivado y pelee por el objetivo común. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo lo construyes en el día a día, al principio de un proyecto? ¿Cómo lo haces? Yo creo que me ayuda mucho que yo soy muy positiva y creo que siempre va a salir bien. Que yo a veces peco un poco de demasiado optimista y lo digo. Y muchas veces esa frase la digo muchas veces de, bueno, ya sabéis que yo soy muy positiva y creo que todo va a salir bien, ¿no? Entonces eso de alguna manera transmite entusiasmo y da confianza, ¿no? Es como cuando hay turbulencias en el avión, ¿no? Tú miras a la azafata y si la azafata ves que está tan tranquila y campante y tal, pues dices, bueno, esto es lo Te normal. Para mí no es relajas. lo normal porque no tengo tantas horas de vuelo, pero debe ser lo normal. Sí. Y luego mucha comunicación porque es muy fácil, sobre todo en proyectos como son los de innovación, que son muy largos, que son proyectos de años en algunos casos y que además hay mucha prueba-error y muchas veces volver a empezar a veces de cero porque no ha salido algo bien, iterar, pivotar, etcétera, etcétera. Es muy importante para no perder a la gente en el camino que haya mucha comunicación de todo lo que se ha hecho y de los siguientes pasos. Comunicación, entiendo que interna y externa hacia el resto de la empresa Sí, también. sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué mecanismos utilizáis para comunicar al resto de la empresa lo que hacéis en innovación? Para que estén tranquilos y que sepan que estamos trabajando en cosas interesantes. Sí, pues mira, te digo que pusimos en marcha una cosa el año pasado, que ese año una experiencia fue muy buena y la vamos a repetir. Hicimos lo que llamamos SPB Experience Day. Entonces, fue una jornada donde lo que hicimos fue, bueno, realmente dar altavoz a los diferentes equipos para que contaran ellos mismos en qué proyectos estaban trabajando y qué Muy se bien. había hecho, cuáles eran los siguientes pasos o los que ya está, porque claro, cuando ya el producto está en el mercado ya la gente lo conoce y tal, pero a veces da la sensación, como como he comentado, que algunos proyectos son a varios años, da la sensación de que el tiempo, o sea, de que no se están haciendo cosas, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor solamente las está trabajando ese pequeño grupo. Ujú. Y yo eso creo que fue muy bueno y además la gente lo agradeció. Fue un altavoz bastante importante para que los propios miembros de los equipos contaran al resto de la organización en qué estaban Claro, trabajando. claro. Luego, además, hicimos unas dinámicas de grupo para recoger algunas de las propuestas que ellos consideraban que podían ser interesantes para dinamizar esa cultura de innovación. Y bueno, Ujú. pues mira, un fruto de esa, fue hacer un hackathon interno y lo vamos a hacer este año. Muy bien. Mm. Oye, vamos, vosotros tenéis un proceso estructurado claramente para innovar. ¿En qué metodologías os basáis? O sea, ¿qué referentes tenéis metodológicos para vuestro proceso de innovación? Me imagino que habrás cogido de distintos autores y escuelas y tal, pero ¿hay alguno que sea base para vosotros? Pues, a ver, lo que es la parte de proyectos, lo que se ha hecho es uniformizar con el resto de la empresa y realmente ahí entra dentro, una vez el proyecto se abre, sí que es verdad que entra dentro de la metodología normal tipo más PMO, Ujú. realmente.
Ahí, pero luego sí que es verdad que en algunos proyectos lo que hacemos es intentar, bueno, lo que se dice de prueba muchas veces y falla rápido, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos con algún proyecto que he manejado yo más internamente, o sea, un poco más al margen de la empresa, sí que lo que he hecho ha sido eso, intentar meter el producto rápidamente en el mercado o bien o hacer, por ejemplo, una prueba a través de una página web, etcétera, ¿no? Montar como si fuera o en alguna red social y tal, y ver y testar el concepto de esa manera. Ya, vale. ¿Y te ha gustado la experiencia? ¿Crees que ha funcionado bien? Sí, ha funcionado. A ver, sí, me ha gustado en el sentido de que tienes respuestas rápidas y recoges mucha información del cliente. Una de las cosas que nosotros también nos sucedía es que como nosotros trabajamos la marca de distribución, realmente mucha de la información nos llegaba sobre todo bueno, de la propia marca de distribución, ¿no? Mercadona pues tiene sus laboratorios, etcétera y tal, ¿no? Y te llega mucha información a través de ellos. Y eso hacía que a veces nosotros estuviéramos a lo mejor un poco, que la información nos llegara filtrada a través de ellos y no tanto directamente del cliente. Entonces, ahí sí que sí que hemos hecho algún ejercicio de design thinking para hablar directamente con el cliente y luego las propuestas que han salido de ese ejercicio de design thinking son las que hemos probado a través de lo que he comentado, de las redes sociales, etcétera, para ver qué es lo que, si teníamos a lo mejor 5 propuestas para ver por cuál nos decantábamos y cómo había que modificarla. Sabéis que es necesario no solo depender del cliente directo, en este caso Mercadona o cualquier gran superficie, sino ir al consumidor final Sí, sí, ir al y consumidor obtener final, su, sí. su información y visibilidad de él, ¿no? Estupendo. ¿Qué barreras te has encontrado a lo largo de tu carrera para la innovación? ¿Cuáles son las principales barreras que tú detectas en las empresas? Vamos a hablar en general. Mm. Por gente que también conozcas, colegas de profesión. No hace falta que precisemos. Sí, sí. A ver, yo creo que una de las principales, a ver, necesitas mucho impulso por parte de la dirección porque realmente competir por recursos con el día a día es una pelea muy, muy ardua. Muy, muy ardua la realidad. Porque es que el día a día, que esto se lo he oído ya a alguna persona y tal, es como un gas y lo ocupa todo. O lo ocupa todo. Entonces, cuando una persona cuando tú compites por recursos, pues ya hay gente que lleva un proyecto tuyo de innovación pero tiene un cliente que ha tenido una crisis de calidad o que ha tenido tal o cualquier cosa o hay un problema de suministro y tal, es como, lo dejo todo y me pongo a correr, ¿no? En esto. Entonces, eh, esa parte de tener el apoyo de la dirección, de asegurarte unas personas que trabajen exclusivamente en innovación o darle importancia y luego dar lo que he dicho, comunicar y dar visibilidad a lo que se está haciendo, esa parte es muy importante. ¿Cómo conseguís? Porque tú me has comentado que tenéis, no sé si todos los proyectos o muchos proyectos son multidisciplinares, es decir, tenéis gente no solo de Sí. innovación, sino de distintas áreas. En los proyectos de innovación, sobre todo disruptivos, que hace falta gente de todas las áreas. ¿Cómo conseguís esos recursos? ¿Cómo os ponéis de acuerdo con los responsables de área? ¿Interviene dirección para poner un poquito las cosas en su sitio? ¿Cómo lo hacéis? Oye, a ti te aparecerá un proyecto de innovación que necesitas gente de marketing, de compras y de operaciones. ¿Cómo lo gestionas con los responsables? En principio, todos los proyectos de innovación son como, en ese sentido, son como un proyecto más que tú tienes que garantizar que vas a obtener unos beneficios para la organización. Entonces, si eres capaz de justificar que vas a obtener esos beneficios, que ahí sí que es verdad que interviene, por ejemplo, marketing, pues te dan su apoyo, marketing o el equipo de ventas y tal, hacen algo de prospección y tal, y dan sus cifras, ¿no? De que efectivamente eso tiene sentido si es un producto, o en el caso de que sea una mejora en proceso, pues la parte industrial, ¿no? Como que, o staff de oficinas y tal, como que realmente va a haber un ahorro o una ganancia de eficiencia, y en ese sentido, pues lo presentamos como un proyecto más en ese sentido, como que realmente tienes un retorno. Lo que es muy importante es trabajar en pequeños quick wins, porque Ya. te dan visibilidad y te ayudan a ganar credibilidad. O sea que cuando tenéis, siempre hacéis una estimación del negocio que pueda aportar a la Sí, empresa cualquier sí, proyecto. Y a sí, sí, partir de ahí se justifica la petición de media persona a la semana de marketing, una a tiempo completo de operaciones, etcétera, ¿no? sí, sí, eso siempre, Vale. siempre lo hacemos. Hay una parte, digamos, exploratoria y tal, que ya es un poco más genérica y tal. Y sí que es verdad que hay algunos proyectos que son como a más largo plazo y más de descubrimiento,
Ujú. Y eso es a lo mejor porque requieren menos asignación, menos los llevamos exclusivamente desde innovación y no los abrimos como proyecto y tal, sino que son cosas que ojalá salieran, pero que como requieren muy pocos recursos de la organización y tal, pues los vamos manejando y estos no se abren como Ya. proyectos. Ujú. Eso están, digamos, bajo el radar. Pero los otros, los que requieren otros recursos y tal, sí, en principio sí que los abrimos. ¿Hacéis un análisis de la cartera de proyectos? O sea, analizáis la cartera, si está bien equilibrada, si tiene mucho peso de un determinado tipo de proyectos o de otro. Bueno, lo que hacemos sobre todo es asegurar que hay un alineamiento con la estrategia. Muy bien. Ujú. Entonces, nosotros sí que tenemos objetivos de lo que son pues, incrementos incrementos de venta de facturación generados por proyectos de innovación y ahorros generados por proyectos de innovación. Y en función de esto, para la consecución de objetivos, obviamente, pues se van abriendo más o menos proyectos. Estupendo. Vale, también hemos comentado que en vuestra organización participan no solo las personas del Departamento de Innovación, los proyectos, en la innovación. O sea, hay una cultura de innovación, no sé si dirías que muy extendida o no, pero ¿qué cosas crees que de las prácticas que tú has puesto en marcha han funcionado mejor para extender la cultura de innovación y cuáles no han funcionado? Pues que, o sea, la parte de dar visibilidad y comunicar, yo diría que eso ha funcionado muy bien. Ujú, Luego, una de las cosas que hacemos de las actividades que hacemos para los champions para todas las partes que son líderes, ¿no? ujú, Tanto los de comité de dirección como líderes más intermedios, es hacemos charlas inspiracionales, viene una persona de un profesional de innovación de alguna empresa, ¿no? Pues hemos tenido gente de Airbus, hemos tenido de Nagas, de CAPSA, de tal. Bueno, hemos tenido gente y lo que han hecho es contar su experiencia, ¿no? Y la gente ha podido hacerle preguntas, etcétera, y te has dado cuenta de que al final los problemas son los mismos en una empresa grande, en una empresa pequeña y tal, y que cómo la gente realmente ha conseguido superarlos y cómo los ha trabajado ujú. y cómo los ha resuelto. Y eso creo que, bueno, pues al final ha motivado bastante a la gente. Muy bien. Eso es una experiencia que les ha gustado y la seguimos repitiendo. ¿Eh? La semana que viene, por ejemplo, viene una persona de Repsol y tal, para hablar de temas de metodologías ágiles y tal. Entonces, es como que te lo cuente alguien que realmente lo ha vivido, cómo lo ha hecho, y te cuente también, pues lo mismo, qué cosas le han salido y qué cosas no le han salido, pues eso es importante. Y cosas que no repetiría, bueno, pues mira, por ejemplo, el programa de los Champions lo empezamos, ahora lo hemos relanzado, pero lo empezamos hace tiempo y no le dedicamos suficiente cariño. Así como ahora sí que pues, es bastante más amplio, es bastante gente, incluso, bueno, pues cosas que dices, bueno, pues no son tan importantes, pero sí, que al final sí que son importantes, ¿no? Porque da cierta visibilidad, hicimos un acto fuera de la empresa, explicamos un poquitín cómo iba a ser, qué es lo que esperábamos de ellos y qué formación les íbamos a dar, les dimos una botella ahí que pone SPB Champion y tal, para que la gente la tuviera encima de la mesa y tal, un poco como los distinguimos del resto de la organización que realmente, Darles reconocimiento, ¿no? sí, exacto, que realmente es así. Todo esto y luego ahora pues ellos van a tener formación en pitching, en storytelling, en todo eso, para que luego cuando presenten su propuesta se les ha pedido por un lado, o sea, por un lado se les da todas estas formaciones y este conocimiento y tal, pero por otro lado también, obviamente también se les pide, ¿no? Les dices, no, bueno, tú tienes que presentar una propuesta y te la tienes que preparar y la Ujú. tienes que presentar al comité de dirección, ¿no? Porque también es una forma de generar, de abrir más proyectos, ¿no? Y que luego retribuyan en la organización. Pues esto ahora yo diría que lo estamos haciendo bien, porque Ujú, le estamos dedicando tiempo y le estamos dedicando recursos ujú. y estamos pensando en las personas y les estamos guiando más. Tenemos puntos de contacto periódicos para ver a la gente cómo le va, cómo no le va, qué actividades le han gustado, qué no. Mientras que la primera vez, digamos, dije, bueno, fue como una charla inicial, estos son los champions, esto es lo que tenéis que hacer y esto tal, y Y no ahí hubo los más dejasteis, acompañamiento y al solos. final al principio la planta es pequeñita y si no la riegas mucho se muere. Claro, claro. Muy bien, Eva. Has comentado también de Agile. ¿Trabajáis Agile vosotros?
en los proyectos? A ver, en principio la metodología de proyectos nosotros estamos siguiendo la parte esta que te he comentado de más el Project Management Office esta. Ya. Y también has comentado un poco sobre los incentivos. En tu experiencia, ¿cuáles son los mejores incentivos para hacer que la gente innove cuando no estoy en el departamento de innovación, estoy en marketing, por ejemplo? O sea, ¿cómo incentivar? ¿Qué es lo que funciona mejor? ¿O qué combinación o qué mix has visto tú que es lo mejor? Que algo ya has mencionado, pero me interesa ver cómo lo tenías estructurado esto. A ver, la gente innova si le aprieta el zapato y tiene un problema y lo tiene que resolver. Sí. A ver, ahí, claro, es que ya tienes el problema y obviamente lo quieres resolver. En ese caso, yo sobre todo lo que hago es un tema de búsqueda de soluciones y acompañamiento, porque sí que es verdad que probar todo lo nuevo cuesta un poquitín. Cuesta, y muchas veces lo que tendemos dentro de las organizaciones de pensar, bueno, esto que se está haciendo nuevo, que lo pruebe el vecino antes y como le va a costar un poco, si ya veo que le va bien, entonces ya lo hago yo, pero que lo pruebe él antes, porque eso es un esfuerzo y tal, y yo continúo con mi rutina del día a día. Entonces sí que ayuda pues tener a alguien que te haga un acompañamiento, que haga seguimiento, que se preocupe, que resuelva los problemas si tienes problemas a lo mejor internamente, pues porque no le puedes asignar recursos, porque no tienes el tiempo, porque no tal. Entonces, digamos que esa ayuda inicial hace que disminuya un poco el rozamiento de lo que cuesta probar cosas nuevas. Vale, has comentado el reconocimiento, que es otro incentivo claro, ¿no? La botella con el nombre del champion de innovación de SPB. ¿Y el tema económico? ¿Los incentivos económicos crees que funcionan o no? Si la empresa tiene incentivos económicos en general, o sea, quiero decir, por tu desempeño, por lo que sea y tal, si quieres que la innovación crezca, uno tiene que estar ligado a la innovación. Si no es como, sí, innova, haz tu, recorre el extra mile este que se dice, pero yo te voy a premiar por estas otras cosas. Lo demás, hazlo porque lo tienes que hacer también. Entonces, eso no, es un poco un discurso un poco incoherente. Y en ese sentido, nosotros para los cambios, por ejemplo, sí que tenemos una parte que es ligada a la innovación, ¿no? De realmente, o sea, si es uno de los objetivos de la empresa, si yo te lo he puesto a ti como objetivo y te estoy pidiendo que trabajes en ello, lo que no tiene sentido es que si además estás trabajando en 10 cosas más, sí que de las 10 cosas más sí que te premio y está en tus objetivos y en tu reconocimiento del desempeño anual, y la innovación no. Eso No tiene no. sentido. Claro. Pues esa disonancia cognitiva se ve todavía en muchas empresas. Menos mal que la vuestra no, ¿no? Oye, proyectos de innovación. Cuando inicias un proyecto de innovación, ¿qué es lo que más te da apuro? O sea, ¿dónde pones más la atención? ¿Qué te genera más estrés inicialmente? A ver, yo sobre todo, una de las cosas que he aprendido con el tiempo es la parte esa de ver claramente que vas a tener, que van a haber objetivos y mm, algo que vaya a retribuir a la empresa al final. Esa parte es muy importante. Porque si no es un poco como, claro, enamora muchas tendencias y muchas tecnologías y muchas cosas. Entonces yo sí que, y al principio cuando yo empecé en innovación me pasaba eso, era como todo, esto todo es nuevo, me encanta, tal, todo tal. No, un poco, al final hay que ser consciente que los recursos son limitados y que, por supuesto, la innovación es un tema complicado y es muy difícil prever el futuro y hay mucha prueba y error, etcétera, etcétera, pero y hay que equivocarse porque es que te vas a equivocar y además es una forma de aprender, pero hay que intentar equivocarse lo menos posible. Entonces sí que intento asegurarme de todas las cosas que hay o de todo lo que es realmente lo que he comentado, más alineado con la estrategia de la empresa y que realmente nos va a conseguir más beneficios. ¿Qué oportunidades le dais a un proyecto que no está cumpliendo las expectativas de estimación de negocio? Pues imagino que tenéis una estimación de negocio y luego, pues, vamos a ver si se cumple o no. No solo utilizaréis la estimación de negocio para que os aprueben el proyecto. Me imagino que luego dirección dirá, a ver, esto que me dijiste, ¿cómo va? ¿Cuántas oportunidades le dais? A ver, le damos varias oportunidades porque
en principio, todos los negocios que se proponen, o muchos negocios de los que, todos tampoco, pero muchos, porque hay veces, es lo que he comentado, hay mejoras también a productos existentes metiendo tecnologías nuevas y tal. Pero para lo que son productos completamente nuevos, se sabe que van a empezar pequeñitos. O sea, se sabe que al principio no va a ser una aceptación global del mercado, que el propio consumidor también tiene que cambiar los hábitos y se tiene que, o sea, lo Ya, tiene que ya, aceptar y tal. pero eso lo tenéis ya previsto en la estimación de negocio. Digo, Bueno, vale, las sabiendo. estimaciones de negocio a veces son un poco positivas y luego lleva un poco más de tiempo conseguirlas. Vale, vale, entonces ya está claro. Sí. Bueno, se me estaba olvidando preguntarte por la IA. Vamos a ver, ¿cómo es el impacto de la IA en la innovación? ¿Cómo lo estás utilizando tú ahora mismo la IA? ¿Para innovar o tu departamento o la empresa? Pues, a ver, nosotros por una parte tenemos algunos proyectos que hemos abierto de IA no generativa, Ujú, sobre todo para lo que es la parte de manejo de grandes cantidades de datos. ujú, Y esto lo estamos utilizando para ganar eficiencia en temas operacionales. ujú, Para, por ejemplo, pues para temas logísticos, para temas de predicción de la demanda, para veces también para incluso para lo que son predicciones de tendencias, ¿no? Porque nosotros también, en cierto modo, no es lo mismo que la gente de Pizza Hut, ¿no? Que compra, que se abastece muchísimo más cuando va a haber una final de un equipo y tal, y que ellos, yo ya sé que ellos, por ejemplo, sí lo hacen, pero sí que es verdad que nosotros hemos tenido a veces temas de influencers, tal, que han hablado en las redes sociales de algún producto y eso te pilla un poco como, ¿no? Entonces estamos intentando hacer un poco más de escucha social en ese sentido. O sea, tenemos ujú. algún proyecto abierto, que aún no lo tenemos implantado, pero tenemos algún proyecto abierto de tema más de escucha social para poder adelantar y porque luego eso se traduce también en adecuar las operaciones para garantizar ese servicio. Sí. Y esa es la parte más de IA no generativa. Y luego también, bueno, pues también para algún tema de productivo, de analizar datos de producción, de poder anticiparse realmente, intentar que se minimicen los tiempos de paradas de máquina, etcétera, y todo eso también. Porque ahí se intenta manejar mucha cantidad de datos. Y la parte de IA generativa, empezamos trabajando un poquitín más con ChatGPT y tal, y lo que hicimos fue hicieron un curso una serie de personas y esa serie de personas lo que han hecho es que han determinado casos de uso que podían ser más útiles para el resto de la organización y hemos dado sesiones formativas de forma completamente voluntaria, quien quisiera apuntarse, pero que la verdad ha ido bastante bien y está dentro del trabajo de los champions repetir sesiones, sacar más casos de uso y repetir sesiones formativas más hacia final de año, porque pasamos un cuestionario y lo que más preguntaba la gente es que le había gustado mucho, pero que no hay más cosas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues no necesariamente que descubiertas por ellos, pero que sí que hicieran el trabajo de recolección dentro del área y tal, de ver qué más cosas, de qué manera nos podíamos beneficiar un poco, aunque sean pequeñas operaciones del día a día, ¿no? Ujú. Y luego estamos ahora explorando también, estamos haciendo un curso y explorando también pues para el Office 365. Con Copilot. Sí, con Copilot, sí. ¿Crees que va a cambiar realmente la forma de trabajar de las personas, de tu departamento, la tuya, la IA? A ver, sí, claro, yo ya utilizo la IA también para, siempre, aunque sea incluso para el día a día, yo la tengo en mi móvil y tal, y le pregunto un mogollón de cosas, y no soy de la que más, que la gente ya sube las radiografías, y le pregunta, yo no quiero esperarme a que el médico me lo diga dentro de 3 semanas que me ha dado la cita. Yo quiero saber ya que esto que me han pasado, este informe, qué significa, Sí, en términos de persona de la calle, ¿no? sí, sí. Pero sí, claro, para toda la parte pues por ejemplo, para definir el buyer persona, para definir a lo mejor nuevas estrategias y tal, yo sí que lo utilizo, aunque sea a veces un poco también para romper la hoja en blanco, ¿no? Muy bien, así es. No hay que fiarse de todo lo que te dice, pero es una forma de, ya tengo algo para empezar a trabajar, ¿no? Bueno, vamos a ir ya terminando, que llevamos un ratito. No quiero abusar de tu tiempo. ¿De quién has aprendido más en innovación? ¿O de qué? ¿Un libro, curso, persona, máster? Yo creo que lo que más es que lo que he comentado al principio, he aprendido más de otra gente que o bien las he escuchado en podcast o bien porque he ido a eventos y tal. Eso es la parte que para mí
más me ha valido. Cuando en primera persona y tal, sí, me han contado cómo lo han hecho, cómo lo han resuelto, cómo tal. Luego, por supuesto, también he leído muchos libros. Últimamente estoy leyendo, a ver, una empresa que me gusta mucho es Amazon. Amazon me parece, bueno, dentro de todo, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Que como cualquier empresa, pero me sorprende mucho la parte, cuando ellos tienen un problema, desarrollan su propia tecnología y les da igual que sea de otro campo completamente. Ellos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen su propia aerolínea para trasladar productos y tal entre almacenes y tal, y dices, bueno, pero ¿cómo te metes en un... Bueno, y luego alquilan espacio de esas aerolíneas a DHL, o sea, que ya es el colmo. Ellos si tienen un problema lo intentan resolver, primero a lo mejor con proveedores, pero luego si ven que realmente el problema es muy recurrente y que le pueden sacar partido y tal, desarrollan su propia tecnología. De hecho, ahora ya tienen su división esta de Amazon Robotics y tal y muchas cosas. O sea, en eso les veo como una empresa de muchísima iniciativa, mucha creatividad y bueno, ellos tienen toda esa metodología, ¿no? de decir, y el estudio como caso de empresa me gusta mucho. Y hacen algo que para mí es bastante sorprendente y es que desarrolla la tecnología obviamente para ellos y para utilizarla y para conseguir un mejor servicio al cliente, etcétera, etcétera, pero luego la venden también. La Así venden, como, dices. Sí, sí, sí. sí, Hombre, así claro. como, no, Sí, sí. a ver, no es lo común en las empresas. Lo común en las empresas No, es no, tú no. desarrollas algo Sí, y sí. dices, no, 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 esto es mi ventaja competitiva. ¿Cómo se la voy a decir al vecino? ¿Cómo lo voy a tal? Pues no, Amazon coge y dice, no, no, Sí, sí. perfecto, yo tengo un manejo de datos aquí estupendo, pues yo te vendo como, por ejemplo, si tú tienes tu propio e-commerce, cómo hacer el mejor resumen de tus reviews para que, o sea, todo eso te lo venden y eso para mí me parece bastante sorprendente. Por ejemplo, la línea de Amazon Web Services, que ahora es bastante importante en los beneficios, más que en la facturación, pues eso fue también eso, que necesitaban crear una infraestructura tecnológica para sus operaciones, la crearon y luego, como vieron que había momentos que era sobrante, pues la vendían. Y así aparece. Venden capacidad de almacenamiento y procesamiento a terceros. Otro negocio. Es muy interesante el caso de Amazon. De personas, ¿a quién recomendarías? ¿Qué podcast recomendarías? Y algún libro que digas, este me ha gustado. Yo también me gusta mucho leer y escuchar podcasts. ¿Qué me recomendarías? De podcast, a ver, yo empecé viendo mucho, escuchando el de ese Innovation Taste Guts. Ese fue con el que empecé escuchándolo de que este lo presentaba Bryce Comesaña y tal. Ajá. Igual no es de los más conocidos, pero yo de alguna manera en algún momento aterricé en ese y he escuchado ¿Y bastantes te episodios. gustó? Sí, me gustó. Hablar con varias personas de innovación y tal. Y de ahí, por ejemplo, fue como yo conocí la figura de Capsavida, de Rubén Hidalgo y tal, que sí que luego vino a la empresa y tal. Y luego, como libros, bueno, libros, este que te he dicho de Amazon Way, por ejemplo, que este me lo he leído recientemente, de los principios de Amazon y tal. Y luego me gustó mucho también uno que se llama From Good to Great, que es de Sí, Jim Collins y tal, sí, que que es un libro que ya tiene bueno, ya ha pasado los 20 años, ¿no? sí, sí. Pero fue yo creo que, de hecho, es un estudio que hicieron estudiosos de Stanford, ¿no? Para ver por qué las empresas eran excelentes y Sí. pero excelentes durante un periodo suficiente de tiempo como para decir realmente consolidado, ¿no? Y me gustó mucho cómo habla del papel de los líderes, ¿no? Pero de los líderes, pero no del líder que a lo mejor es muy bueno y quiere dar el pelotazo en la empresa y durante su trayectoria lo hace muy bien, pero luego él se va, se retira o lo que sea y la siguiente persona la hunde, ¿no? Sino como son líderes que son gente muy humilde y tal y que mira sobre todo por la empresa y que luego se preocupa mucho de formar a los siguientes que vienen Sí, muy bien. De la para asegurar esa continuidad. pervivencia, ¿no? En el tiempo. Muy interesante, Jim Collins. Lo he leído y hice un curso con él. Me gustó bastante. Hace no muchos años. Muy bien. ¿Qué recomendarías a alguien? Un solo consejo que le darías a alguien que empiece hoy como responsable de innovación en su empresa? Pues la parte de la curiosidad, sobre todo. Es que te tiene que gustar meterte en todo y sobre todo pensar que todo se puede solucionar. Ujú. O sea, no dar nada por supuesto. O sea, de hecho,
parte de los retos que yo resuelvo internamente es cosas que vienen áreas que dicen, no tiene solución. Esto no tiene solución. A ver si Dame te lo puedes, problemas, ¿no? a ver Dame si te lo puedes, problemas. a ver si te lo puedes solucionar. ¿Y qué consejo le darías a la Eva de hace 20 años, que empezaba su puesto de responsable de procesos e ingeniería de producto en Taiko? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que no ser tan impaciente. Ujú. Que aún lo soy, ¿eh? Que aún lo soy. Sí, Y eso a veces te lleva un poco a desanimarte porque no ves los resultados enseguida y es como, uff, ya lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo bien, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Qué tal? No, creo que hay veces que, o sea, de cuando en cuando hay que dar la vista atrás, girarse y decir, ah, pues no he llegado donde, o sea, no estoy arriba del todo de la montaña, pero ostras, ya hay mucho camino desde donde empecé ahora, ¿no? Entonces creo que a veces ese ejercicio, yo por ejemplo, yo lo tengo que hacer de cuando en cuando de decir, porque claro, es como siempre, pero no llego, no llego, no llego, pero ¿por qué no llego? ¿Qué está pasando? Y decir, no, hay que ser un poco paciente porque no es que no hagas nada y sí que vas avanzando y girar un poco y decir, ah, pues sí que he hecho claro. recorrido ya. Yo creo que el que es curioso es impaciente, porque tiene tantos Sí. intereses, le interesan tantas cosas que quiere ir cerrando Mm. temas para abrir otros, ¿no? Me pasa a mí también. Bueno, pues para finalizar, ¿qué legado profesional te gustaría ir dejando? Te quedan muchos años todavía, lógicamente, pero ¿qué legado profesional te gustaría ir dejando en las empresas por las que pasas? Ahora, para mí, uno de los retos fundamentales que tengo encima de la mesa y que quiero conseguir es que como empresa nos anticipemos cada vez más a lo que quiere el cliente. O sea, hemos trabajado, con lo que he comentado, durante muchos años, claro, pues ha sido el cliente, porque ellos han sido los que han tenido directo más contacto con el consumidor final y nos ha llegado todo un poco canalizado a través de ellos, ¿no? Y han sido ellos un poco más los que nos han hecho peticiones y tal. Y para mí es muy importante, o sea, propon tú, cambia el chip, ¿no? No, yo voy a ir por delante y algunas veces y no tener miedo a equivocarse. Lo Ujú. que es un poco de, a ver, los riesgos tienen que estar calculados, no vamos a hacer locuras y tal, pero no tener tanto miedo a equivocarse y proponer y aceptar que algunas cosas no van a salir. Claro, claro. El Simplemente, fracaso, pero sí. no van a salir, pero a lo mejor si las cambias 2 o 3 veces, luego sí que salen. El fracaso es inherente a la innovación. Si no, no sería Mm, innovación, sería mejora, ¿no? Cuando está en mm. todo el camino claro es mejora, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Eva, por tu tiempo y por tu interés y por toda la transparencia que has tenido para explicarnos cómo trabajas y cómo lo hacéis en SPB. Súper interesante, yo creo que a los oyentes también les va a gustar mucho. Y nada, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo podcast de Innovación con los 5 sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, a vosotros.